Comunicadores Tiraki, Rexichins. Programa Sumas Causa y Tiraki. El agua es el elemento que aparece con mayor abundancia en la Tierra. Cubre el 71% de la superficie. Esta forma los océanos, los ríos y las lluvias, además de ser parte constituyente de todos los organismos vivos. Sin embargo, se conoce que solo el 2.5% del agua que existe en la Tierra es agua dulce, y de esta solo el 0.007% es potable, y esa cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación. Diversos estudios proyectan que para el 2025 cerca de 2.000 millones de personas vivirán en países o en regiones donde la escasez de agua será absoluta, o con la mínima cantidad de agua que necesita una persona para llevar una vida sana e higiénica. La falta de agua potable causa la muerte de 4.500 niños por día, en su mayoría pertenecientes a los países en desarrollo. Otro dato relevante es que más de 1.100 millones de personas en el mundo carecen de acceso directo a fuentes de agua potable. Es por esto que millones de mujeres y niños deben caminar más de 10 kilómetros diarios para conseguir agua potable. Es por esto que consultamos con especialistas para obtener información acerca de cómo podemos proteger este recurso tan importante. Para muchos las fuentes de agua solo están referidas a aspectos que tengan que ver con aguas subterráneas, pero en realidad las fuentes de agua pueden ser las superficiales y las fuentes de agua. Cuando hablamos de las superficiales son los ríos, las lagunas, los charcos, etcétera, etcétera, las acequias incluso. Pero cuando hablamos de fuentes de agua subterránea ya estamos hablando de las vertientes, los ojos de agua, jucul, creo que le dicen ustedes. Juturis, exactamente. Entonces, cuando hablamos de la protección de las fuentes es proteger la cantidad y la calidad de esas fuentes de agua, ¿no? La cantidad porque hay que mantener que haya agua subterránea y también la cantidad del agua que se puede almacenar cuando llueve. ¿Qué formas de protección de fuentes hay, conoces, ingeniero? Entonces, el primer trabajo es saber dónde están. El segundo trabajo sería tratar de evitar el ingreso al lugar de las fuentes, de los animales, de nosotros mismos. Y en tercer lugar, y creo que lo más importante, sería tratar de recuperar la fuente, o sea, recuperar las plantas nativas que antes había alrededor de la fuente. Entonces yo creo que esos son los tres pasos principales. Entonces cuando nosotros vemos la protección del agua subterránea, estamos hablando de la cuenca. Entonces nos interesa proteger a la cuenca o la microcuenca, de donde viene escurriendo el agua, donde se acumula, ¿no? Porque el agua escurre y va a llegar a la laguna, o va a llegar al estanque, o va a llegar al atajado. Entonces hay que proteger por donde escurre. Y cuando hablamos del agua subterránea, lo que hay que proteger es por donde el agua entra, por donde infiltra. Eso quiere decir que cuando tú proteges la fuente de agua, proteges el área por la cual escurre o las áreas por las cuales infiltra. ¿Para qué? Para favorecer su cantidad y su calidad. ¿Qué nos recomendarías para brindar políticas para protección de fuentes de agua? Bueno, primero hay que evaluar el riesgo. Antes de ver qué políticas vamos a hacer, hay que ver cuál es el riesgo que hay alrededor de estas fuentes, cuáles las acciones que pueden perjudicar a estas fuentes de agua y cuál es el uso que se va a dar. En función a eso, se reúne con las autoridades públicas para evaluar cuáles son las medidas que hay que tomar en cuenta para poder proteger estas fuentes. Bueno, gracias, ingeniero. Ahí te damos las palabras del ingeniero y gracias por el programa. Gracias. Un gusto. Gracias, Paul, por venir al programa. Mucho gusto. Muchas gracias.